Pablo Artuso, un fuerte aplauso. Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá, gracias Eco por permitirme mostrar esto. Para que estemos todos en la misma, digamos, en la misma página, la charla de hoy es en base a dos investigaciones que hice el año pasado, independientes, que arranqué por cosas distintas y terminaron por suerte juntándose para finalmente poder comprometer sistemas SAP a través de Internet. Así que nada, arranquemos. ¿O no? Vamos con esto. Bueno, con el clic, anda, a ver. Ahí va. Rápidamente, ¿quién soy? Mi nombre es Pablo Artuso, trabajo como investigador en seguridad en Onapsis hace 10 años. Para los que no conocen Onapsis, hacemos seguridad para lo que son aplicaciones críticas de negocio, con un foco muy particular en SAP. Además, no lo suelo contar, pero creo que es la audiencia perfecta para contarlo. Soy recibido de la UBA, me recibí hace poquito, hace un año. Soy argentino, como espero muchos de ustedes también se sientan campeones del mundo, así que yo me siento campeón del mundo. Y por último, algo así, un dato más relevante, es que cuando arranqué esta investigación no sabía nada de Java. ¿Sí? No sabía compilar ni siquiera un Hello World en Java. Sí tenía un poco de base de programación orientada a objetos, pero la verdad es que Java no sabía nada. Y cuento esto porque uno de los objetivos de mi charla de hoy es demostrar básicamente que no hay que ser un experto en un tópico para meterse a hacer research en él. Otro objetivo que tengo es no enfocarme solamente en contar resultados. Siento que muchas veces, muchas charlas se enfocan en contar el qué y no tanto el cómo. Y no digo que sea por ahí es un problema que yo solo veo o que pienso que es un problema, pero siento que quizás también puede ser por, no sé, poco tiempo para dar charlas o lo que sea, pero muchas veces vemos charlas donde simplemente se cuenta qué se hizo y no tanto cómo se hizo, y quedan como pasos mágicos ahí en el medio que quizás después para la audiencia es un poco difícil de saber cómo se hizo. Y por último, tratar de contribuir y de motivar a lo que es el mundo SAP, el mundo de seguridad en SAP. Es un mundo muy poco explorado todavía, si bien lo venimos tratando de desarrollar con Onapsis hace más de 15 años. Siento que hay mucho espacio todavía para hacer y creo que las empresas que usan este tipo de software no le dan la bola que requieren, ¿sí? Al menos desde mi punto de vista. Contarles también que esta charla la presenté, gran parte de esta charla la presenté hace 2 o 3 meses en Black Hat, y como parte de eso hicimos un white paper que está publicado, así que si después de esta charla alguno tiene preguntas, y más allá obviamente de venir acá y preguntármelas en vivo o bueno, hablarme por, no sé, cualquier red social, están invitados también a ir a ver el white paper y bueno, bajar de ahí, que ahí está toda la información muy, muy detallada. Listo, eso es toda la introducción. Vamos directamente a la agenda. Voy a dividirlo en 5 partes. La primera parte voy a contar muy rápidamente algunas cositas sobre SAP, de vuelta por este tema de motivación y contarles cómo yo creo o por qué creo que las empresas no le dan tanta bola, o le deberían dar más bola, mejor dicho. Después, las 2 líneas de investigación que seguí el año pasado, algo referido a un protocolo llamado P4 y otra a una inyección de JNDI. Después un bonus y por último ya las conclusiones. Así que arranquemos. SAP. Para arrancar a aplicar SAP voy a contar que SAP es una empresa, ¿sí? Es una empresa alemana, es una de las más grandes del mundo, creo que es la tercera o segunda más importante en cuanto a desarrollo de software. Tienen aplicaciones y soluciones para cualquier tipo de problema que haya en la vida. Seguramente haya algo en el marketplace que te ayude a solucionarlo. Hay un quote muy interesante en la página de SAP que dice que el 99% de las grandes corporaciones del mundo usan sistemas SAP. ¿Sí? Entonces ya se pueden empezar a imaginar que casi todo el mundo lo usa, ¿no? A la izquierda ven un par de logos. Esos logos los saqué de la página pública de SAP, ¿sí? Y son los que escribieron reviews acerca de cómo funciona SAP. Pero imagínense, si esas empresas están ahí, ¿qué otras empresas también lo usan que no están listados en esa lista? Básicamente SAP está metido en cualquier tipo de negocio que nosotros usemos día a día. ¿Y por qué digo que es importante? Porque la mayoría de las soluciones de SAP, ¿sí?, se usan para aplicaciones de vuelta críticas de negocio. Por ejemplo, manejan datos financieros, datos bancarios, facturas, compra, venta, stock. ¿Sí? Todo lo referido a lo que es un negocio de una empresa seguramente pase por un sistema SAP.
Y de hecho, hoy lo escuchaba a Iván Arce en la keynote que decía que la plata, o mejor dicho, la seguridad iba de la mano de la plata, ¿no? Como donde estaba la plata y seguramente iba a estar la seguridad. Y justamente acá siento como que eso es lo que no pasa y un poco el llamado de atención de decir, che, ¿por qué hay tanta poca bola a estos sistemas si es lo que, de vuelta, los que manejan básicamente cualquier empresa? Bien. Pasemos directamente a las investigaciones. Vamos a empezar con P4 y antes de contarles de P4 les voy a contar de los sistemas donde está P4. Básicamente los sistemas SAP basados en Java se pueden dividir en 3 capas. A mí me gusta dividirlos en 3 capas. La primera, sistema operativo, todos conocemos que hay en esa capa. Una capa más arriba encontramos una capa que se llama NetWeaver, que es como fundacional, es una capa que provee de funcionalidades a soluciones que van implementadas sobre esta capa, ¿sí? Existen 2 tipos de NetWeaver, nosotros nos vamos a enfocar hoy en la de Java, y sobre esta capa se implementan las distintas soluciones que provee SAP. Por ejemplo, para los que conocen SAP, existe una solución llamada Solution Manager, que cualquier implementación en el mundo va a tener uno de esos productos, porque es mandatorio para administrar los otros sistemas SAP que sean parte de tu implementación. O otra, por ejemplo, EP, que viene de Enterprise Portal, para que tengan un dato, es el sistema más expuesto a Internet que existe, la solución, digamos, de SAP más expuesta a Internet que existe. ¿Dónde está P4? P4 entra en la capa NetWeaver, es decir, está implementado en esa parte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las soluciones que estén basadas en Java NetWeaver van a implementar o van a saber cómo hablar este protocolo. P4 es un protocolo que está basado en lo que es RMI. Para los que no saben, RMI, Remote Method Invocation, es un protocolo estándar de Java, ¿sí? Que se utiliza particularmente para lo siguiente. Imagínense, lo voy a explicar rápido y sin detalle. Imagínense que tenemos un servidor remoto donde hay objetos corriendo en ese servidor. Y nosotros como clientes queremos hacer uso de ese objeto, ¿sí? Queremos ejecutar métodos, por ejemplo, o funcionalidades de ese objeto. Entonces implemento este protocolo que lo que permite es un cliente de forma remota se conecta a ese servidor y hace uso de esos objetos como si estuviese en ese servidor mismo. P4, entonces, la idea es básicamente hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Pero es un protocolo propietario. Eso quiere decir que fue creado por SAP mismo. Cuando empecé a investigar sobre P4, no sabía nada. Obviamente, lo primero que hice fue ir a la documentación. Esto era digamos, la parte de la documentación que te decía, che, si te querés conectar a P4, al puerto P4 de un sistema SAP, tenés que implementar algo así. Esta es la parte más importante, donde se ve que no importa el detalle. Yo de vuelta, recuerden que en este momento mi skillset de Java es nulo. Empecé a ver unas cosas llamado java.naming. Bueno, me terminé dando cuenta que se usaba otro estándar de Java llamado JNDI. ¿Sí? ¿Qué es JNDI? JNDI viene de Java Naming Directory Interface, nombre raro. Lo importante y lo interesante de JNDI es que es básicamente un naming service, ¿sí? Le pone un nombre fácil a cosas difíciles. Por ejemplo, esta es la arquitectura de JNDI, no me voy a detener mucho en ella, pero lo que quiero que miren un poquito, o como mucho, es esto, ¿sí? Que son los protocolos por los cuales uno puede entablar una conexión JNDI o hacer uso del servicio JNDI, ¿sí? Algunos sonarán, LDAP, DNS, entre ellos están RMI y CORBA. Y recordemos, P4 está basado sobre RMI, por ende, lo que quiero mostrar con esto es que P4 usa JNDI también. O mejor dicho, JNDI puede correr sobre P4. Entonces, en un ejemplo de cómo se usa esto sería el siguiente. Tenemos un cliente, esta slide me quedó en inglés, perdón. Tenemos un cliente y un servidor. Y lo que queremos nosotros es, si queremos referirnos a un objeto, por ahí sería muy difícil, no sé, de repente saber la dirección de memoria del objeto, ¿sí? Entonces, lo que JNDI te permite es a través de una función que se llama lookup, es proveer un string simple, básico, en este caso le puse el string char, y después JNDI internamente en el servidor tiene el mapeo de un string fácil como char a la referencia donde está el objeto, entonces después lo puede buscar fácilmente y devolverlo. Sabiendo todo esto, ya sabía cómo, digamos, interactuar con P4, qué hacer, sabía que existían estos objetos de forma remota y que como había un servicio JNDI, sabía que de vuelta, había objetos y que mi idea era listar todos esos strings o esos nombres de objetos para empezar a analizarlos, ¿sí? Para empezar a analizar los objetos que estaban expuestos.
Entonces, arranqué con la primera parte, y es listando los servicios. Yo quería, de vuelta, tratar de entender cuáles eran los objetos que estaban ahí, o mejor dicho, cuáles eran los strings que yo podía hacer lookup, ¿sí? Obtener objetos como recompensa, como respuesta. Otra vez, buscando documentación, encontré que SAP te permitía, perdón, estoy tapando la pantalla, que SAP te permitía, a través de un servicio interno que tiene Telnet, está expuesto internamente, te permitía con un comando listar todos estos nombres de objetos. Encontré más de 800 y ahí mi cara fue muy graciosa porque dije bien, sí, o sea, 800 servicios quiere decir que 800 lugares donde buscar bugs. ¿Sí? Recuerden que el objetivo de esto fue siempre encontrar un zero day. Y bueno, 800 lugares es un número muy lindo. Entonces agarré el primero y dije, bueno, voy a hacer lo que me decía la documentación. ¿Sí? Voy a tratar de hacer una conexión P4 al sistema. Eso es lo que está haciendo la parte de arriba, digamos, del script. Se están simplemente conectando un puerto P4 con o sin out. Y la parte de abajo, una vez que se creó ese objetito, digamos, de conexión, que se suele llamar context, luego hago el lookup. ¿Sí? Y hice lookup con licensing. Para mi sorpresa, cuando mandé, digamos, el P4, corrí el script y mandó el paquete P4, me devolvió un error diciendo, che, el licensing no existe. Y yo dije, me estás jodiendo, si me acabas de mostrar que decía el licensing ahí. La cosa fue que después de entender un poquito más y de decir, che, a ver, me meto un poquito más en el mundo Java, entendí que JNI expone, o mejor dicho, esa interfaz de Telnet, que me estaba diciendo, che, hay 800 servicios, en realidad esos 800 servicios estaban expuestos de forma local, pero no todos estaban expuestos de forma remota. Entonces después empecé a correr este script uno por uno, los servicios, para poder listar cuáles están de forma remota y cuáles estaban de forma local, y encontré que había 80 al menos de forma remota. Entonces ahí dije, bueno, ahora sí, tengo 80 lugares o 80 objetos a los cuales investigar. Vamos para adelante. Obviamente, después de haber hecho todo esto, encontré un blog de un chico llamado Kai Ulrich, que había laburado en algo parecido un año atrás, que era un experto en Java y que supo listar lo mismo, listar estos objetos, pero ya directamente de forma remota. ¿Sí? O sea, a través de JNI, él mismo pudo hacer un script en Java, que de hecho lo publicó, para poder listar los objetos de forma remota. Por ende, agarré su script, lo comparé con lo que yo había hecho, me daba igual, y su script tenía un par de cositas que estaban buenas, así que terminé utilizando también su script para lo que sigue más adelante. Obviamente le mandé mensaje, le agradecí y le dije que había hecho un gran trabajo porque realmente lo había hecho. Bien, ya tenemos resuelta la parte de listar servicios. Ahora yo lo que quería era empezar el análisis puro. El primer paso fue, bueno, agarramos un servicio. ¿Sí? Esto es un ejemplo de output de la tool de Kai, donde vemos ahí a la izquierda los nombres, que serían los strings fáciles, ¿sí? Y el tipo de objeto que me devuelve. ¿Sí? La clase, digamos, del objeto que me devuelve. Entonces, haciendo uso de eso, lo primero que tuve que hacer es encontrar la implementación de estos objetos, ¿sí? Encontrar dónde estaban implementados. Puede haber un montón de formas de hacerlo. Yo lo hice de la forma más simple. Primero, usando logs del sistema, tratando de forzar algún tipo de excepción o algo así, que supiese que eso me iba a loguear algo de data. Y una vez que estaba esa data ahí, me fijaba en la excepción y trataba de traquear, che, esto se originó este problema en cierta clase. Y después, bueno, obviamente, un simple find dentro de un jar, por ejemplo, me va a dar la posición donde está el class, el punto class, y después será cuestión de analizar ese class. Ahora sí, entra la parte, digamos, más trabajosa en un punto, pero al mismo tiempo más, digamos, sistemática. ¿Sí? El análisis puro de cada objeto, de su implementación, tanto estático como dinámico. Sobre todo dinámico, porque SAP te permite levantar un puerto en el sistema SAP, obviamente tenemos que tener acceso, levantas un puerto y te conectas con un debugger de forma remota y tenés, puedes poner breakpoints, puedes analizar las variables, puedes hacer todo directamente. Eso lo hice a través de JDB. Entonces, este ciclo que ven acá, que había que hacerlo mínimo 80 veces, porque era uno para cada servicio, lo terminé haciendo 800 millones de veces. ¿Sí? Y eso lo hice por dos motivos. Primero porque, como les dije varias veces y lo voy a seguir repitiendo, no sabía nada de Java, ¿sí? Y mi mente de saber las cosas que podía explotar en Java era bastante poca. Entonces, a medida que aprendía cosas nuevas, quizás volvía en un servicio que ya había elaborado hace, no sé, muchos días y trataba de probar este nuevo. ¿Sí? Y al mismo tiempo,
Este research me llevó bastante tiempo porque, bueno, cosas también personales en el medio y un montón de situaciones que me llevaron a que por ahí, entre un análisis y otro, pasaban 4 meses. ¿Sí? Entonces, volver a eso era muy difícil si no tenía algo... perdón, voy a recapitular ahí. No hubiese podido hacer toda esta parte de research sin algo que para mí es fundamental, que es documentar. Y esto viene de la mano de que, imagínense tratar de volver a algo que hiciste hace 3, 4 meses sin haber documentado nada, sin haber escrito nada. Me hubiese resultado imposible. Así que creo que el pilar de todo esto fue gracias a la documentación. Así que, nada, gracias también a Andrés por meterme ese bichito en la cabeza, de documentar todo. Bueno, hablando de resultados, estos fueron los resultados. Después de hacer el research, después de buscar, de hacer análisis dinámico y estático, encontré más o menos, creo que eran 10, 15 bugs. Algunos copados, hay de todo. Por suerte hubo SQLIs que te permitían leer cualquier valor de la base de datos de un sistema SAP, que para dar un poquito de contexto ahí, la base de datos del sistema SAP es todo. ¿Sí? Si vos tenés acceso a esa base, sos el dueño del SAP. Pero bueno, era solo read-only, digamos. Había ejecución de funciones de forma arbitraria, formas de sacar files del sistema operativo, remote code execution en algunas soluciones particulares de SAP. Bueno, por suerte hubo bastantes resultados. Déjenme contarles uno bastante rápido. Los sistemas Java tienen la particularidad de poder generar algo que se llaman conexiones JCO. ¿Sí? Estas conexiones JCO, rápidamente las voy a contar, son conexiones que vamos a llamarla de confianza con otros sistemas. ¿Sí? Y estas conexiones en general se pueden crear con usuario y password. Y se puede hardcodear la password. Esa password queda encriptada en el sistema, sí, encriptada, pero bueno, queda ahí porque tiene que quedar guardada. Entonces, uno de los ataques que se pudo lograr es a través de tener acceso al sistema Java, se podía crear conexiones de confianza. ¿Sí? Y un posible ataque fue crear una conexión de confianza a un external server controlado por el atacante, y esto después se podía materializar en el abuso de esa confianza, ¿sí? En poder, por ejemplo, algo más de SAP, ejecutar funciones RFC al sistema SAP Java. Dentro del mismo, digamos, servicio, dentro del mismo objeto P4, también se logró, por ejemplo, poder listar la configuración que ya existía de esas conexiones JCO. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si estaban seteadas con user y password, uno podía conectarse y pedir la password directamente, que supuestamente estaba encriptada, estaba encriptada, pero bueno, el servicio te la devolvía en texto plano. Lo loco de eso es que había una funcionalidad del objeto para hacer eso. Si bien el objeto te devolvía la password enmascarada, la password estaba en texto plano en el tráfico, entonces, por más que el objeto no te la mostrase, estaba ahí escondida y se podía lograr. Una cosa que me olvidé decirles es que todas las vulnerabilidades que encontramos acá en la parte de P4 eran sin autenticación, que es algo bastante importante. Bueno, les voy a mostrar una demo bastante rápida de esta parte de lo de RFC. Al principio van a ver la pantalla como de un administrador mostrando la cantidad de conexiones JCO que hay. Es esa parte, vemos solo una. Y esta ya es la pantalla, digamos, de lo que sería el atacante, ¿no? Ese es el exploit. El exploit, como verán, llama una función simplemente. Esa función llama build properties, que build properties es la conexión a P4 y ahí se ve que no hay autenticación. Y después lo que hace esto es crear el sistema, digamos, el external server con esta información. Que ahí vemos algo interesante, que la password, si lo vieron ahí, era p4chains-poc-password. ¿Sí? Bueno, vemos que el puerto P4 esté abierto y ejecutamos el exploit de registración. Cuando volvemos a esta pantalla, hacemos un simple refresh y ahí vemos que se generó este nuevo servidor que está trasteando en el atacante. Y ahora pasamos a la segunda parte, que es básicamente traer las password en plaintext. Como verán ahí, se hace uso de TCP/DUMP, por lo que les decía antes. Hay que capturar el tráfico porque la clave está en el tráfico y no en el objeto. Digamos, el objeto no te lo devuelve. Corremos eso, mismo sistema, lo mandamos a un output y ahora van a ver las dos passwords en plaintext. ¿Sí? No solo la que pusimos antes, que está por acá,
que es la misma, sino que también podemos ver la que ya estaba guardada antes, ¿sí? que a priori no teníamos ni idea de quién era y era digamos, una conexión Jayco ya existente. Bien. Gracias. Pasemos a la segunda línea de research. Inyección JNDI. Antes de contarles de esto, le voy a contar de una tool que armé, que usé y que ya está publicada en GitHub por si quieren ver lo mal que programo. Que básicamente para entender el motivo hay que tener primero el contexto de lo que estamos haciendo research, ¿no? Estamos haciendo research en sistemas llamados SAP Java que están basados en aplicaciones Java, ¿sí? Lo que hacen es como si fuera un servidor de web apps, básicamente. Entonces, una de las problemáticas que teníamos y que me puse a pensar es, me gustaría saber todos los posibles endpoints HTTP que tiene el sistema. Es decir, la forma de listar todas las posibles rutas a las cuales yo le puedo pegar al sistema y, bueno, estar interactuando con una aplicación de fondo. Entonces, hice una tool bastante simple, no es nada loco, que obviamente es whitebox, necesita tener credenciales en el sistema SAP Java, se conecta por SSH a ese sistema, extrae ciertos files de configuración, de deployment, depende de qué tecnología se esté usando para cada una de las posibles aplicaciones que hay, analiza esos config files y te genera un archivo con los distintos endpoints HTTP. ¿Sí? Bueno, de vuelta, si lo quieren ir a ver, está en GitHub. Entonces, usando esto, dije, voy a usarla contra una solución particular de SAP llamada Enterprise Portal. Es una de las soluciones que les mencioné al principio, que estaba basada en lo que es la capa de Java NetWeaver, que, de vuelta, es el sistema más expuesto de SAP en lo que hay a Internet. Y encontré un servlet llamado Navigation Servlet que estaba expuesto sin autenticación. Así que dije, vamos a ver qué hay acá. Como muchos servlets, todo arranca desde un duet. Un duet básicamente es una función que handlea get requests de afuera. Como verán, al principio hace algunas cositas que no son tan interesantes por ahora. Y después llama a otra función, que se llama handle subtricall. Cuando analizamos esa handle subtricall, vemos que al principio ahora sí hace cosas más interesantes. Agarra dos parámetros del request, los guarda en algún lado, y después, más adelante, llama a otra función llamada getNavigationTree. No los voy a aburrir con el call flow entero, pero créanme que en algún momento de esta ejecución se llega a la función de redirect. Y ahora sí la cosa se pone un poquito más interesante. La función de redirect recibe, como ven, un parámetro que es una URL. Y en las primeras dos líneas separa esa URL en dos. En la parte de prefijo, o el prefix, y en el resto de la URL, digamos. Y más abajo hace lo siguiente. Utiliza un mapa, un hash, un diccionario, lo que quieran llamarle, que está en memoria, que este diccionario tiene como keys los prefijos y como values objetos. ¿Sí? Entonces luego, con el prefijo que agarró de la URL, hace un lookup en este diccionario, obtiene el objeto correspondiente y a ese objeto, ¿sí?, le ejecuta, digamos, le llama la función de redirect, pasándole como parámetro el resto de la URL que había quedado de antes. Cuando me puse a analizar esto, obviamente de forma dinámica, encontré que había bastantes de estos objetos que tenía el diccionario, eran 8 o 7. No sabía ni qué era, había entendido que los nombres eran connectors o redirectors. Agarré el primero para probar el PCD y dije, bueno, a ver cómo se implementa el redirect de este objeto. Cuando me lo puse a ver, bueno, recibía, por supuesto, la URL que les había dicho anteriormente. Y si ven un poquito más abajo, ejecuta una función de lookup. ¿Sí? Esta función de lookup viene de lo que les había contado al principio, que era una JNDI lookup. ¿Sí? Es decir, que si podemos inyectar acá, si controlamos este valor, estamos haciendo una inyección de JNDI arbitraria. Bueno, me puse a ir para arriba, entonces ahora que había encontrado el PCD, dije, bueno, ¿de dónde viene este PCD URL? Me puse a investigar. Y volví para atrás en el call flow y entendí que el handle subtricall, que era la segunda función que se llamaba en este call flow, utilizaba, o sacaba, mejor dicho, del get request, un parámetro que era el que finalmente terminaba en la URL. Por ende, y acá me van a tener que creer, no había ningún tipo de sanitización en el medio. Un atacante, simplemente con acceso al Navigation Servlet, sin ningún tipo de autenticación,
podía lograr hacer una inyección JNDI en el sistema. Y acá voy a reconocer que tuve muchísima suerte. Porque de vuelta, no sabía mucho de Java ya a esta altura. Sabía un poquito más, pero no sabía nada. Y hacía unos meses, había pasado lo de Log4j. ¿Sí? Y si se acuerdan, Log4j era justamente una vulnerabilidad como esta. Era una inyección JNDI. Entonces voy a reconocer que ahí hubo mucha suerte y que gracias a, mejor dicho, gracias a haber leído lo de Log4j y haber entendido el ataque, pude darme cuenta rápidamente que, bueno, que esto era una vulnerabilidad, tipo de vulnerabilidad, digamos. Entonces arrancó mi camino de, che, bueno, ahora hay que explotarlo esto. ¿Cómo se explota? Bien, arranqué y dije, bueno, vamos a buscar algún tipo de investigación hecha, qué sé yo. En 2016, o 2017, no me acuerdo, Álvaro Muñoz y Alexander, me olvidé el apellido, publicaron e hicieron una charla en Black Hat recontra copada de formas de explotar JNDI, de 1 millón de formas, publicando un white paper súper completo que lo leí más o menos 15, 16 veces y todavía no lo entiendo. Pero me quedé con un concepto que sí, que sí logré entenderlo por lo menos, que era el siguiente. Había una forma de, utilizando JNDI sobre RMI, se podía loadear clases, o mejor dicho, hacer que el servidor loadee clases de forma remota. ¿Sí? Es decir, nosotros podíamos proveer algo que se llama referencia JNDI, ¿sí? Que piénsenlo como un objetito que tiene cierta configuración, que cuando el sistema lo parsea, dice, ah, vos me estás queriendo que vaya a cargar esta clase de allá. Ah, bueno, voy. ¿Sí? Básicamente hace eso. Bueno, proveyendo ese tipo de JNDI, el servidor justamente podía llegar a cargar una clase de forma remota, es decir, bajar código de forma remota. Dije, vamos a probarlo. Entonces, ¿cómo sería esto? Como atacantes, primero creamos el servidor de RMI. Dentro de ese servidor de RMI guardamos esta referencia JNDI. Esta referencia JNDI lo que va a tener de vuelta es, digamos, un puntero, ¿sí? A un lugar donde vive una clase, que yo quiero que el sistema la vaya y la cargue. Paso número 2, ejecutamos el request. El request contra este navigation servlet, ¿sí? Con el prefijo PSD en este caso y, bueno, el RMI con la dirección de mi servidor de RMI para que se produzca, digamos, la conexión reversa a mi servidor de RMI. Entonces, esto lo que va a terminar haciendo es va a forzar el lookup, ¿sí? El lookup va a llegar a mi servidor de RMI, yo le voy a devolver la referencia JNDI con toda la información que yo quiero y el servidor va a empezar a, digamos, parsear la referencia que yo le di. Y explotó cuando hice eso. Me puse a leer, te la resumo muy fácilmente, estaba recontra pacheado, ¿sí? Esto era de 2016, 2017, yo estaba en 2023, 2022. Bueno, está bien, estaba pacheado, puede pasar. Pero sin embargo, aprendí mucho en el camino porque esto me hizo hacer el ejercicio de entender cómo funciona JNDI, me hizo hacer el ejercicio de entender cómo el sistema SAP procesa las referencias JNDI y esto me sirvió muchísimo para lo que viene más adelante. Ya con esto de baja, seguí buscando y encontré un blog de un researcher llamado Michael Stepankin de Veracode, que en 2019 dijo, che, lo de Álvaro lamentablemente ya está medio bastante pacheado, pero lo que se puede hacer es, en vez de forzar a que el sistema vaya a buscar una clase remota, forzar a que el sistema vaya a buscar una clase local, de forma local. Entonces dije, bueno, vamos a probar esto. Y acá, quizás me dio cabeza de mi parte, dije, bueno, agarro el exploit que hizo Michael y lo pego. Y lo trato de usar. Obviamente me falló. Entonces mi primer cara fue, no me digas que de vuelta me falló. Mi segunda cara fue decir, bueno, pará, vamos a analizar a ver qué dice. Y cuando empezaba a realmente ver la excepción, lo que decía la excepción era, che, no encuentro esta clase. Y estaba hablando de, si se ve bien ahí, dice org apache.naming. Claro, ¿qué estaba pasando? Michael estaba explotando esto en un servidor Apache y estaba yendo a buscar una clase de Apache cuando yo estaba en un servidor SAP y no iba a estar esa clase ahí. Entonces ahí me cayó un poco la ficha y dije, bueno, está bien. Lo que tenemos que hacer entonces es tratar de encontrar una clase como la que encontró Michael en su momento en Apache, pero en SAP. ¿Sí? Y que ojalá me dé un remote code execution, pero bueno, si no, que me dé algo de un ataque interesante. Entonces acá empezó otra rama de la investigación, que fue, bueno, hay que ir por esta clase, hay que encontrar esta clase. Ahora,
¿esta clase qué condiciones tiene que cumplir? La primera condición básica, obviamente, es que tiene que existir dentro de SAP, que ya no era menor. Y después dije, bueno, ¿cómo sé qué otras condiciones le tengo que dar a esta clase para que cumpla y para que, bueno, poder hacerla explotable? Y acá es cuando se mete lo que les había dicho antes. Gracias a todo el research que había hecho por lo de Álvaro, por Álvaro Muñoz y Alexander, ya entendía un poco cómo funcionaba JNDI. Y básicamente se los cuento que la forma, ¿sí?, de procesar esas referencias que nosotros le servíamos en el servidor RMI y se la pasábamos, esa JNDI reference, era a través de esta función llamada getObjectInstance. Entonces, de vuelta, no las voy a aburrir con todo este código, pero voy a ir a las partes más interesantes. Recuerden que en esta parte nosotros como atacantes, ¿sí?, controlamos completamente la referencia. Entonces podemos hacer lo que queramos. En este caso, la primera parte que hacía esta función, esta rutina de parseo de esa referencia JNDI, era extraer un nombre, ¿sí?, que ya hay un poco de un spoiler acá, que dice getFactoryClassName, ¿sí? Y después ese nombre se usaba como un parámetro en la siguiente función, en FindObjectFactory. Voy a hacer por un segundo un zoom in en FindObjectFactory. Si ven acá, lo que está pasando es, bueno, sí, recibe el string que nosotros controlamos. Y después, a lo último, la función ejecuta dos líneas que son muy interesantes. La primera línea, ¿sí?, lo que hace es crear una clase a partir del nombre que nosotros le pasamos, ¿sí? Es decir, le pasamos el nombre a una clase y el chabón te crea una clase con ese nombre. O mejor dicho, de ese nombre, ¿sí?, la clase que ya existe. Y luego, en la siguiente línea, ejecuta un new instance, es decir, crea una instancia de esa clase y la castea a Object Factory, ¿sí? Entonces acá tenemos dos nuevas condiciones que tiene que cumplir nuestra clase. Tiene que ser una factory, ¿sí?, por este tema de que tiene que usar el new instance. Y a su vez tiene que ser casteable a Object Factory, ¿sí?, para que esa línea se pueda ejecutar y me devuelva una clase. Si voy un toquecín para atrás, acá, ¿sí?, esto devuelve una clase. Y esta clase, ¿sí?, se asigna a esta variable fact. El último paso de esto de FindObjectFactory es justamente llamar al método getObjectInstance de la factory que nosotros estamos creando, ¿sí? Es decir, que la cuarta condición, entonces, va a ser que esta clase que nosotros estamos pasando como parámetro tiene que implementar getObjectInstance. Y por último, tiene que hacer algo interesante, ¿sí? Tiene que darme de vuelta como atacante, tiene que dar ojalá un remote execution, spoiler, no pasó. Pero bueno, algo interesante. Bueno, después de días, horas, semanas, buscando una clase candidata, la encontré. EJBObjectFactory, ¿sí? Esta clase, bueno, cumplía las primeras tres condiciones, ¿sí?, y después implementaba getObjectInstance. Dentro de getObjectInstance hay un call flow ahí que de vuelta no les voy a aburrir mucho con esto, pero al final del día terminaba ejecutando estas líneas. Y recuerden, para mí, muy importante siempre analizar el contexto de lo que estamos haciendo research. Estamos haciendo research en un servidor de web apps, ¿sí? Entonces, lo primero que ejecutaba es, de la referencia, que recuerden nosotros controlamos 100%, saca algo que se llama un application name, ¿sí? Y después, si ese application name no es null, llama una función startup. No hay que ser un genio para entender que acá lo único que está haciendo es prendiendo aplicaciones, ¿sí?, con un nombre que nosotros tenemos control. A través de la referencia, nosotros tenemos control de ese nombre. Por ende, lo que está pasando al final del día es que tenemos una forma de prender aplicaciones del sistema Java sin proveer ningún tipo de autenticación. Por ende, recapitulando en este tipo de ataque, digamos, el cuarto paso, o mejor dicho, el primer paso cambia porque ahora nuestra JNDI reference va a apuntar a esta clase EJB y va a tener el application name de la aplicación que nosotros queramos prender. La parte 2 y 3 es exactamente la misma. Cuando viene el sistema SAP y nos pide, che, me das la referencia, se la damos. Pero en este caso, el sistema SAP va a procesar esa referencia, va a levantar el código de JB Factory, va a ejecutar getObjectInstance, va a hacer la función de startup, la va a ejecutar, después se va a crashear, pero ya va a ser demasiado tarde. La aplicación ya va a estar prendida. Resultados. Bueno, pudimos reportar esta vulnerabilidad, 6.5, que bueno, de vuelta, una forma sin autenticación de prender apps en el sistema Java. Ahora, quizás alguno ya se lo está pensando,
pero puede llegar a pensar, che, está todo bien con esto, pero en un entorno real es muy difícil que sea explotable esto, porque más con todo lo de Log4j, la parte 3, o pretender que la parte 3 se vaya a ejecutar en serio, es decir, una conexión reversa de un sistema SAP usando un protocolo como RMI se vaya a ejecutar en serio, es medio difícil, ¿sí? Es medio difícil de explotar hoy en día. Pero bueno, como les venía contando, todo esto lo hice sobre el protocolo RMI. Después me di cuenta que SAP le había hecho como una extensión, había creado un nuevo proveedor a todo lo que es la infraestructura de JNDI, que se llama EJB. ¿Sí? Es decir, en vez de usar el protocolo RMI, usamos el protocolo EJB. ¿Y qué hace este protocolo? Bueno, increíblemente, lo que hace este protocolo es generar esta JNDI reference que nosotros antes creábamos y la servíamos en el servidor RMI, la crea de forma dinámica. Es decir, nosotros le pasamos los parámetros y la crea directamente en el servidor. Y luego hace lo mismo que hacía la clase de JB Object Factory. ¿Sí? Además, si se acuerdan de los objetos que había para usar, nosotros usamos el PSD, pero bueno, había otros y después terminé encontrándonos que la mayoría de los otros también tenían inyecciones JNDI, o sea que la posibilidad de hacer distintos tipos de exploits era bastante variada. Pero bueno, quedémonos con lo primero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto primero? Quiere decir que vamos a pasar de una forma de explotación así, media complicada, paso 1, 2, 3, 4, 5, a directamente mandar un solo GET request. Con un solo GET request, usando de vuelta EJB o el protocolo EJB, podemos iniciar la aplicación sin ningún tipo de conexión reversa. Vamos a hacer la segunda demo. Esta es la pantalla de vuelta de lo que sería como si fuera el administrador, donde ahí vemos una aplicación, en este caso es P4 Tunneling, está estopeada, ¿sí? Damos refresh, sigue estopeada, tratamos de usarla y está con 503. Esta sí sería la pantalla del atacante, digamos, ahí vamos a ver el exploit. Ven que es simplemente un GET request, no hay autenticación en el medio, ¿sí? Y estamos apuntando al servlet que les dije antes. Y bueno, simplemente con el hecho de ejecutarla, la ejecutamos contra el mismo sistema que estábamos antes, pasamos el host, el port y la aplicación que queremos prender, ¿sí? Que en este caso era TC P4 Tunneling App. Le damos refresh y ahí vemos que ya está andando y cuando le damos refresh de vuelta acá, ya vemos que está prendida la aplicación. Bien. Bonus, o no tanto porque estaba un poco spoileado en el título. La idea de esto era comprometer sistemas SAP a través de Internet, ¿no? Entonces ahora voy a mostrar 3 pasitos de cómo poder hacer esta parte de, digamos, de tunelear P4 a través de Internet o a través de HTTP. Voy a ir un poquito más rápido en esta parte. En los sistemas SAP existe un componente que está siempre, es parte del kernel del sistema SAP, llamado Message Server. ¿Sí? Este Message Server tiene la posibilidad de levantar una interfaz HTTP, ¿sí? Que por default viene apagada. Es importante remarcar eso. Por default viene apagada. Sin embargo, basado en nuestra experiencia, en pentest y otras cosas, lo hemos visto bastantes veces prendida. ¿Qué pasa si está prendida? Si está prendida, es posible rutear, o mejor dicho, interactuar directamente con el puerto HTTP del Message Server, ¿sí? Y eso va a ser el trabajo por nosotros de rutear todo lo que mandemos de P4 a la instancia de Java. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un SAP expuesto a Internet y tenemos el puerto del Message Server expuesto a Internet, bueno, podríamos mandar un paquete de este estilo, donde tenemos el P4 encapsulado dentro de HTTP. Esto, bueno, llega de alguna forma al Message Server y el Message Server lo rutea internamente y tenemos cualquier exploit de P4 que conté antes, de todos los 10, 12 que encontramos, explotable a través de Internet. ¿Sí? Pero bueno, acá se combinan 2 cosas. Primero, que está apagado por default. Y segundo, que no es tan común verlo prendido. ¿Sí? No solo verlo prendido, sino verlo expuesto a Internet. Igual, si usamos algún buscador, quizás se encuentran algunos expuestos. Otra posibilidad. Existe un componente llamado SAP Router. Este componente no es del kernel de SAP, pero es un componente que se suele utilizar en lo que son las implementaciones SAP para dividir lo que es el mundo, digamos, sí, la network de SAP del mundo de afuera. Y lo encontramos a veces expuestos a Internet. ¿Qué pasa? Lo mismo. Es posible rutear tráfico de P4 a través del router. Entonces, si tenemos algo de este estilo, podemos mandar un paquete embebido en el protocolo del SAP Router, que es el protocolo NI, con adentro del P4 y el exploit. Eso se rutea, obviamente, llega al router, el router lo desarma por nosotros y manda directamente el exploit
al sistema Java. Esta vez directamente al puerto P4. Obviamente acá tienen que pasar también algunas condiciones, ¿no? El router tiene que estar permitiendo, por ejemplo, esa conexión. Por último, existe una aplicación que viene apagada por default también, pero existe, en los sistemas App Java, que te permite tunelear P4. Es decir, nosotros prendemos esa aplicación y ya con conectarnos a esa aplicación ya podemos rutear todo el protocolo P4 que queramos. Entonces eso es un poco más directo. Si tenemos un sub Java expuesto a Internet, simplemente con el protocolo HTTP, o sea, desde el puerto HTTP expuesto, podemos llegar a rutear todo el protocolo P4. Ahora, las tres cosas que le dije recién aplican para sistemas Java, no importa cuál sea la solución, no importa si es un Solman, no importa si es un Enterprise Portal, no importa qué solución sea, si está basado en la Java NetWeaver, se puede hacer. Sin embargo, si se acuerdan de la parte de la inyección JNDI, ¿sí? La inyección JNDI justamente nos dejaba aprender aplicaciones, ¿sí? Pero en el SAP Enterprise Portal. Que igual no es menor, porque el Enterprise Portal es el sistema de SAP más expuesto a Internet. Entonces, lo que podemos hacer finalmente para, digamos, unir estos dos research es, primero, hacer un ataque a por ejemplo, imaginen que hay un Enterprise Portal expuesto a Internet. Primero le atacamos el Enterprise Portal, prendemos la aplicación de P4 Tunneling, y una vez que esté prendida, ahí sí, mandamos todos los payloads que queramos de P4 a esa aplicación y eso lo va a rutear por nosotros de forma, digamos, automática. La última demo, chequeando las dos cosas. Acá lo que voy a hacer uso de un exploit de P4 que nos permite leer files del sistema operativo. Así que lo que vemos al principio es de vuelta la aplicación P4 Tunneling apagada, ¿sí? Esta sería de vuelta la pantalla de administrador. Y arriba vemos la pantalla del atacante, ¿sí? Que va a traer, obviamente, etc password. Ahí hace un chequeo rápidamente de si ya se prendió, porque primero lo que hace es prenderlo, confirma que sí, aprieta una tecla y después se ejecuta esta exfiltración de un sistema, de un file de sistema operativo a través de Internet. Y bueno, ya podemos ver ahí que me pasé de vuelta, me pasé bastante con el blur, pero bueno, igual se entiende un poco que acá arriba hay bueno, el principio de lo que sería un etc password. Como les conté antes, esta charla la dimos hace un mes o 2 meses en Black Hat y ahí mostramos también cómo escalar esto a root, ¿sí? Es decir, chainarlo con un ataque más y llegar a tener root en la máquina, mejor dicho, en el sistema SAP. Es decir, de vuelta. Todo esto recuerden que esta chain es sin autenticación. Podríamos, o lo que mostramos, mejor dicho, fue sin autenticación llegar a tener root en las máquinas. Así que bueno, si hay algún curioso que todavía le gustó y quiere seguir investigando sobre esto, ahí está el link a la charla. Conclusiones, para cerrar. Bueno, espero que haya quedado en claro que no hay que ser un experto para empezar, o por lo menos para hacer una investigación de este estilo y llegar a, creo que buenos resultados, por lo menos a llegar a reportar algunos 0 days. Eso es lo más importante. Sistemas SAP son vulnerables y como todo tipo de software, ¿sí? Y creo que hay que darle la bola que merecen por todo este tema de lo crítico que son y de lo tan usado que son en las empresas y de vuelta, y de lo poco que se le presta atención. Resultados malos suman, no sé qué tan correcta es esa frase, pero lo que quise decir ahí es que, por ejemplo, lo que me pasó con lo de JNDI, ¿sí? Que al principio con lo de Álvaro Muñoz, que por más que invertí un montón de tiempo en entender su research, invertí un montón de tiempo en entender cómo se hacía todo, y cuando lo fui a probar no me anduvo, pero sin embargo el aprendizaje o el conocimiento que adquirí ahí fue lo que después fue clave para resolver más adelante todo lo que resultó en la explotación, digamos. Y por último, esto es un pensamiento súper personal, tiene que ver con cómo yo me sentí de un punto de vista hasta psicológico con respecto a buscar esa vulnerabilidad que sabemos que es muy difícil de encontrar, que, no sé, por ejemplo, un exploit remoto de kernel sin autenticación, etcétera, todo con lo que, digamos, uno como security researcher, digamos que sueña, puede ser, desde un punto de vista psicológico, puede ser muy frustrante, ¿sí? Yo creo que esa componente es bastante importante. En cambio, por ahí en un chaining de bugs, terminás quizás llegando al mismo resultado, ¿sí? Pero siento como que hay victorias pequeñas, que eso, bueno, desde un punto de vuelta, de vista psicológico,
te ayudan mucho a seguir para adelante y bueno, a llegar a algo copado. Así que, gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado y bueno, cualquier cosa me quedo para preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Buenas. Buenas. Tengo 3 preguntas, pero empiezo. No, primero, ¿por qué te interesaste en SAP? ¿Y de dónde lo habías escuchado? ¿De dónde lo conocías? ¿Y por qué te interesaste? ¿Por qué pensaste? Acá pueden haber vulnerabilidades que puedo encontrar. Y otra pregunta es, ¿cuánto te duró todo el research? ¿Cuánto tiempo te duró? Bueno, buenas preguntas. La primera, te voy a ser sincero, empecé a trabajar en esta empresa hace 10 años y cuando entré no conocía SAP. No sabía nada de SAP. Y bueno, nada, la respuesta correcta va a ser porque estoy en la empresa que hace research en SAP. Esa es la respuesta de verdad. ¿Por qué me interesé en P4 o en esta inyección JNI? Más que nada en P4 porque sabía que era un protocolo que no teníamos mucho conocimiento y que nadie había visto, o lo que había visto, había muy poco research en este protocolo y sabía que yo por lo menos no sabía nada. ¿Sí? Y dije, bueno, es algo desconocido, vamos a ver cómo funciona esto. Algo vas a aprender. ¿Eh? Algo ibas a aprender. Algo iba a aprender, totalmente. Y igual, cuando de vuelta es algo que nadie hizo mucho research, es medio desconocido, como que decís, bueno, hay probabilidades de que haya algo. ¿Sí? Como que decís, no sé, siento que puede llegar a haber algo y que por ahí nadie vio. ¿Y la segunda pregunta? ¿Cuánto tiempo te había tomado todo el research? Es una pregunta media rara. La respuesta rápida es un embarazo. 9 meses. No es que haya sido padre, no, por favor. Pero, nada, pasaron muchas cosas a nivel personal en el medio que me hicieron que se estire ese research. Si tengo que hablar de tiempos concretos digamos, en combinación entre las dos y tiempo en serio laburando, yo creo que han de haber sido 3, 4 meses, más o menos. Y acá también cabe destacar que no es solo trabajo mío, muchas veces me apoyo mucho en el equipo y bueno, hay trabajo también de otros, preguntas, respuestas, che, ayúdame con esto. Por eso también creo que la documentación fue clave para eso, no solo para que yo pueda volver en mis pasos, sino que también para poder compartir conocimiento y decirle, che, me ayudas con esto, mira, hice todo esto. Así que también hay tiempo, no solo mío, sino quizás de otros un poco en este trabajo. Fue el trabajo de todo un equipo, al fin y al cabo. Sí, sí, siempre hay, en cualquier research, yo creo que cualquier research en equipo siempre hay, por más que sea tu research personal, siempre hay una mano de alguien, sea una pregunta, una respuesta, siempre hay alguien que te va a ayudar ahí. Y la última, ¿qué carrera de la UBA estudiaste? ¿Cómo? ¿Qué carrera de la UBA estudiaste? En Ciencias Exactas, en licenciatura en Ciencias de la Computación. Muchas gracias. No. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Una consulta te hago. Esta demo que hiciste, ¿la hiciste sobre un SAP on-premise o sobre un cloud? On-premise. On-premise. Sí. Con lo cual, el ejercicio sobre cloud no serviría. ¿El ejercicio de cloud no qué? ¿Perdón? ¿No serviría si lo hicieras en un cloud esto? A ver, no, sí, yo creo que, o sea, a priori los sistemas son los mismos, tienen las mismas cualidades. Nosotros hacemos todo el research on-premise porque son los que tenemos licencias y los que estamos permitidos hacer eso. Pero a nivel de explotación debería funcionar en ambos. Pero a nivel de seguridad, ¿cómo consideras vos? Perdón, no te escucho. A nivel de seguridad, ¿cómo lo consideras vos? ¿Más seguro, on-premise o cloud? Perdón por la pregunta, pero... No, es que es una pregunta media difícil de contestar. Depende de qué tan bueno seas protegiendo tus cosas on-premise para mí. Porque, a ver, considero que cloud es bastante seguro porque le das la entrega, la llave, se la das finalmente a SAP. Pero bueno, no sé, hay cosas que por ahí se le pueden escapar a SAP que quizás si vos te dedicás a tiempo a proteger tu sistema de una mejor manera, no se te escaparían. Muchas gracias. De nada. ¿Cómo estás? Mi pregunta va un poco más allá de tu research y es cómo no teniendo un laboratorio, ¿no? Vos estás en ONAPSIS, tenés una infraestructura como para poder laburar todo esto. Digo, yo, Pablo, ¿no? Laburé funcional de SAP, programé, hice distintas cosas, me gusta la seguridad, me gustaría empezar a probar, pero no tengo un servidor. ¿Hay algún tipo de servicio que vos conozcas donde alguien empezando puede arrancar y dar sus primeros pasos?
Sí, sí. Hay, antes quizás era más difícil, porque de vuelta un sistema SAP es medio difícil de instalar, es medio difícil de correr, necesita mucha memoria, etc. Pero en los últimos años SAP ha sacado versiones del sistema SAP que son free y que uno los puede instalar. Así que la respuesta es sí, hay servicios. Hoy en día hay servicios para ser utilizados de forma gratuita y bueno, que se pueden usar. Sí. Genial, genial, gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, despedimos a Pablo Artuso con un fuerte aplauso, por favor. Gracias.